estar orando y vamos a darle gracias al Señor, ¿vale? Bueno, ¿quién ha venido dispuesto a estar distraído? ¿Nadie? Bien, bien. Vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno y glorioso Dios, te glorificamos, te exaltamos. Bendito sea tu santo y bendito nombre. Padre, en esta tarde, Dios mío, queremos estar un día más y compartir este tiempo en tu presencia, a través del estudio de tu palabra, del profundizar, de meditar en la Escritura. Señor, te pedimos, Espíritu de Dios, que tú ilumines, reveles, enseñes aquellos misterios que tienes encerrados y escondidos a los sabios y entendidos, las perlas de tu promesa a través de la palabra y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que pueda iluminar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Que tu palabra hoy en nosotros, Señor, sea la espada más cortante de dos filos, que profundice hasta lo más profundo de nuestro ser y aparte lo que no te agrada, y forme en nosotros el carácter, la medida, la mente de tu Hijo unigénito, en el cual nosotros, Señor, hemos sido salvos y es nuestro Salvador y Redentor. Padre, pon fervor en nuestro espíritu, pon intensidad en nuestros corazones y pon en esta tarde, Señor, tu palabra como un manto sobre nosotros, Espíritu de Dios, y que corre sea glorificada y dé fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a los niños que por favor pongan los móviles en silencio. Juan. Bajar el móvil. Y no regañen entre ellos por el móvil. Díganselo uno y ya está. Bueno, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Quiero preguntarles qué se acuerda de algo de la clase pasada. Por ejemplo, ¿qué es la certeza de la salvación? ¿Por qué dijimos de que la certeza tenía que preceder a la seguridad? ¿Por qué dijimos que era importante esta palabra, certeza? Porque sin certeza no había fe, ¿no? Porque la certeza es una doctrina fundamental en la palabra, ¿vale?, para nuestra vida como cristianos en el plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Vimos de que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe, ¿vale? Así que no hay gracia sin fe, ¿vale?, ni fe sin gracia. Pero vimos de que en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué es pues la fe? Y dijimos que la fe es la certeza Y la convicción. la convicción, pero es la certeza. Por lo tanto, vimos de que hoy día, por desgracia, en las iglesias hay muchos hermanos y muchas hermanas en la iglesia de hoy día que no tienen esta certeza y tienen incertidumbre. Y dijimos de que esa incertidumbre viene porque a lo mejor piensan de que no se pueden exaltar o porque cosa, por muchas cosas, ¿vale? Y dijimos de que no puede haber fe sin certeza, ni certeza sin fe, ¿vale? Y cuando hay un mal entendimiento de esto, pues nos lleva a no entender. ¿Y qué dijimos? Que para que haya certeza tenemos que creerlo ciertamente, tener fe en qué. Por ejemplo, en un versículo, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, yo tengo que creer en esto a pie juntillas, no decir, bueno, es que sí, Jesús, sí, yo he creído, pero ese pero no existe. Ese pero no viene de Dios, ese pero no viene de fe, ese pero no viene de una gracia que haya sido encarnada en una persona que es cristiana, que es un hijo de Dios. No puede ser. Por ejemplo, una pregunta le voy a hacer yo. Imagínense de que mañana se viene aquí, viene ETE y aterriza en un ovni y viene haciendo con un dedo, soy ETE. ¿Qué pasaría con vuestra fe? Sería igual. ¿Por qué? Porque dice de que él ha sido el creador de ¿qué? Mundos visibles e invisibles, mundos. Por lo tanto, a mí que hay un extraterrestre, pues una creación más de Dios. Vale, bueno, por decir algunas cosas, vimos algunas razones que hacían de que hubiera falta de fe, ¿vale?
vimos, bueno, y no vimos otras motivos positivos para que haya una certeza como el testimonio del Espíritu Santo, por el testimonio de la palabra de Dios, por el amor hacia los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo me voy a saltar todo eso, porque creo que el concepto de fe ha quedado bastante claro, ¿verdad? Pues si no ha quedado bastante claro, les aconsejo que estudien. La pregunta: ¿qué es la seguridad en Cristo? ¿Qué es para ustedes la seguridad en Cristo? Nadie dice nada. ¿Qué es la seguridad en Cristo? Bueno, ¿qué significa la seguridad en Cristo? Que la salvación de una persona es segura mientras esté en Cristo. Que la seguridad de la salvación de una persona es segura mientras esté, bendiciones, en Cristo. Es decir, mientras cree, vuelvo a repetir, ¿qué es la seguridad en Cristo? La seguridad de mi salvación en Cristo, que estoy seguro y mi salvación es segura y firme mientras esté en Cristo. Es decir, mientras que confíe, mientras que crea en Cristo y permanezca unido por la fe, soy salvo. ¿Alguna duda sobre lo que acabo de decir? Es decir, que mientras creo, mientras confío, mientras permanezco en mi fe en Cristo como Salvador, como Redentor, como el Hijo de Dios, como aquel que fue resucitado de entre los muertos y en las primicias, soy salvo. Por lo tanto, la seguridad en Cristo debe basarse ¿en qué? En la palabra, en la fe, en la perseverancia, en la confianza, en la santificación, en muchas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque podríamos decir de que lo que estuvimos hablando el tiempo pasado, de que Dios hace una elección condicional y no incondicional. Y si mi seguridad en Cristo está en un decreto divino o una elección divina que no lo voy a saber hasta el final, por lo tanto mi seguridad se cae un poco por tierra. Versículo para decir esto. Ustedes se acuerdan de aquellos que dijeron: Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. Señor, Señor, ¿y qué dijo? Apartado de mí hacer de maldad que nunca conocí. Por lo tanto, no es solamente lo que hago, ¿vale? Sino lo que Dios ha hecho en mí y lo que yo hago por Dios, porque Él me ha hecho salvo, ¿vale? Bueno, vamos al grano del asunto. Tienen ahí la hojita. Les digo que llevamos como unas 58 páginas o 68 páginas, no me acuerdo ya, dadas sobre el tema de la salvación, y nos tocan por dar muchísimas más, y es un resumen de todo lo que conlleva lo que estamos dando. Así que ahí ustedes tienen el título, la seguridad del creyente, ¿vale? Y vamos a empezar leyendo. Mel, por favor, estos párrafos introductorios, por favor, vamos a empezar a leer y vamos a continuar. ¿Leo yo? Sí. Hay un hecho desgarrador en la iglesia de hoy, es la multitud de hermanos y hermanas a nuestro alrededor
han servido al Señor en la iglesia. Han profesado la vital experiencia de la salvación, han dado evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, hasta han predicado la palabra de Dios, pero hoy no hacen ni sombra en la puerta de la iglesia. No tienen ninguna pretensión de servir al Señor, que una vez profesaron amar con todo su corazón. Entre más uno... ¿Esto es así o no es así? Amén. ¿Conocen algo de esto, no? ¿Han visto algún ejemplo, no? Vale, vale. Entre más uno contempla la situación, más se convence de que estamos en el tiempo al que se refirió el apóstol Pablo cuando escribió: porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la... Apostasía. Apostasía. La apostasía. ¿No ha sobrado ninguna hojita? No. Preguntan qué significa apostasía. Que preguntan qué significa apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa renunciar a Cristo, volverse atrás, recaer. Eso significa apostasía. Renunciar a Cristo, volver atrás, recaer. ¿Vale? Yo tenía puestos ahí, no sé, a ver, déjenme. Pues claro, como hago una para usted y otra para mí, sí, pues ahí lo explicas, lo que... Sí. Pues así, vale. Cójanse Hechos 21. Hechos 21. ¿Qué más? Vamos a ver, escúchenme, vamos a ver algo para entender. Espérense, que me tengo que encontrar yo mismo, que hoy estoy espesito. Dame por aquí el Red Bull, por favor. Hechos 21, 21, ¿no? Hechos 21, 21. ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí, amén. ¿Lo tienen? ¿Ya no? Leemos. Vamos a leer el 17, ¿vale? 17. 17. Sí, 21 y 17 del libro de Hechos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberse saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo, el que predicaba, hacía que se convirtiera al Evangelio de Cristo. Y para convertirse al Evangelio de Cristo tenía que renunciar a la ley, volverse atrás de la ley y no volver a confiar en la ley. Porque ahora iban a creer en Cristo, ¿vale? Y iban a aceptar el Evangelio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Sencillo. Que la ley, ¿por quién fue dada? Por Moisés. Por Moisés. Pero para convertirse al Evangelio, ¿qué tienen que hacer? Apostatar de la ley. No de la ley como renegando que era de Dios, no. Sino entendiendo que la ley tenía su función, pero lo que salvaba era la gracia en Cristo. Amén. Y no guardar los ritos de la ley. Ahora ustedes conocen de que hay mucho judío mesiánico que quiere guardar las fiestas de la ley, que quiere guardar no sé qué de la ley, que quiere hacer no sé qué de la ley. Hermano, el apóstol Pablo les hacía que apostataran de la ley para convertirse a Cristo.
para que su confianza no estuviera puesta en la ley. ¿Vale? Miren, hay aquí un texto o un versículo que le he puesto yo. No. Miren, nota. Al igual que se enseña la posibilidad de apostatar de la ley, también hay la opción de apostatar. Si hay posibilidad de apostatar de la ley, tiene que haber posibilidad de apostatar de qué. ¿Por qué? Porque apostatar es voluntario. Apostatar es voluntario. Bueno, seguimos leyendo, por favor. ¿Yo sigo? ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Supongo que apostaría. Bueno, La corrector. apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Apostasía, volverse atrás, recaer. Vale. Nota, al igual que se enseña la posibilidad de apostatar de la ley, también hay la opción de apostatar de la gracia. La condición citada no está reservada para lo que a nosotros nos gusta referir como denominaciones antiguas o tradicionales. Quizás lo justificamos diciendo que estos nunca fueron realmente salvos. La condición citada no está reservada para lo que nosotros pensamos como denominaciones antiguas, religiones antiguas. No. ¿Vale? Y a veces, o quizás justificamos de que las personas que apostatan, ¿vale?, es que nunca fueron salvos. En primer lugar. Sigue, continúa. O que algún día, aún en el último momento, se arrepentirán y volverán al Señor. Pero no podemos olvidar o abandonar el tema tan fácilmente. Un gran predicador que creía en la seguridad eterna e incondicional del creyente, eso no lo tienen ustedes allá, ¿que no? No. Bueno, pues esto no lo lean porque es una estupidez. Punto 2. Resumo lo que he leído, ¿vale? Vamos a ver. Cuando hablamos de apostasía no podemos creer de que esto es simplemente reservado para un tiempo antiguo, de la ley, o que nosotros, si creemos de que nosotros hemos sido salvos, ¿vale?, no podemos apostatar. Y si apostatamos, tenemos una excusa. Nunca fue salvo. No nació nunca de nuevo. ¿Vale? Y claro, si nos quedamos ahí, me parece ¿cómo decírtelo? Una excusa muy frágil por todo lo que contiene la palabra. ¿Vale? Porque hay la posibilidad de apostatar creyendo en el Evangelio, habiendo nacido de nuevo y habiendo degustado de lo que es la palabra de Dios y del don, incluso hasta del bautismo del Espíritu Santo. ¿Vale? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Mirad, por favor, punto 2, la certeza es posible. Nota que el tema no se ha elaborado bajo el tema la inseguridad del creyente, sino más bien la seguridad del creyente. Sobre todo lo demás, en nuestra vida cristiana debemos tener una certeza positiva de nuestra salvación. Ciertamente es la voluntad de Dios que los hombres sean salvos y que no sepan. Bueno, escúchenme que estoy diciendo yo las palabras y no estoy dejando a ustedes que piensen. Perdonadme. Dios quiere que los hombres no se pierdan, ¿vale? Hay un versículo en 1 de Juan dice: porque Dios es paciente para con todos los hombres, para que ninguno se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que desea Dios, ¿vale? Pero no es lo que Dios va a hacer, salvar a todos, porque no todos los hombres van a querer aceptar el plan de salvación. Por lo tanto, Dios no quiere que los hombres se pierdan, pero Dios quiere que los hombres se salven y que sepan que son salvos y que tengan la certeza de que son salvos y que tengan la seguridad de su salvación. ¿Vale? Seguimos, por favor. toda experiencia espiritual, todo conflicto con el enemigo, cada oración contestada, toda promesa que es buscada, se basa en la... ¿En qué se basa? En la gracia. Ciertamente la voluntad de Dios que los hombres sean salvos y que lo sepan. Toda experiencia espiritual, todo conflicto con el enemigo, cada oración contestada, toda promesa que es buscada, se basa en la
La fe. Certeza. No cerveza, certeza. Porque hemos dicho que si... Se ha apagado eso, ¿eh? Buenas. Ya, le acabo de quitar eso. Porque hemos dicho que no hay fe sin certeza, ni certeza sin fe. ¿Vale? Se basa en la certeza de la posición del creyente en Cristo. Cuando un cristiano trata de hacer cualquier cosa por Dios, debe tener certeza de que es su hijo. La certeza es posible hoy mismo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En plena certidumbre. En plena certeza. ¿Vale? Punto 3. Mira, sí, continúa tú también, por favor. Dos lados del tema. Ahora vamos a ver los dos lados del tema de la seguridad en Cristo. Este tema constituye un antiguo campo de batalla. La controversia ha durado durante años y han habido aquellos que han ido a los extremos en ambos lados de la controversia. Bueno, escuchen. Salvación en la cruz. Unos han ido a un extremo y otros han ido a un extremo. Vamos a ver cuáles son estos extremos. En algunos casos, amigos se han separado. En otros casos, iglesias se han dividido. Se han comenzado denominaciones y se han formulado escuelas enteras de teología. Bueno, una pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes han visto aquí algún momento discrepancias sobre el tema? Sí. ¿Y ustedes han visto de que esas discrepancias nos han llevado a que haya cierto no sé qué con un hermano, el otro con el otro? Sí. Eso es lo de Dios. Eso es de ser un inmaduro. Pero la gente lo sigue haciendo porque han pasado cientos de años, Soraya, y para ti y para mí todavía seguimos cayendo en ese error continuamente. Seguimos. Hay solo una forma de resolver el desacuerdo y es por medio de la palabra. ¿De qué? De la palabra, ¿eh? Venga, ponerla, yo no digo nada. Por medio de la palabra de Dios. ¿Pero por dónde está eso? Atrás de la hoja. Lo negativo es que ambos lados dicen exactamente la misma cosa. Los dos extremos dicen la misma. Yo no soy. Sigue, hermana. Él. Calvinista, que se llama ahí. Calvinista, sí, calvinista. El gitano. El calvinista presenta una larga lista de textos de prueba. Cada uno afirmando que la salvación es una obra eterna y que una vez hecha en un corazón nunca puede ser desechada. El arminiano, por su parte, tiene una lista de textos igualmente larga que prueba exactamente lo opuesto. El calvinista dice: pero usted interpreta eso incorrectamente. Y el arminiano dice: usted también. ¿Es así, no? Sigue, hermana Milady, por favor. El hecho es que esta diferencia ha continuado por centenares de años y el que tanto hombres ejemplares estén en ambos lados de la cuestión prueba que hay escrituras y buen razonamiento para ambas posiciones. No hay una manera fácil para probar que una posición sea correcta y la otra incorrecta. Si fuera así, ya se hubiera hecho hace tiempo. La Biblia debe ser la respuesta. La Biblia debe ser interpretada por la Biblia. La conclusión... Para. ¿Cómo debe ser interpretada la Biblia? La Biblia. Esto quiero que se conoce. La Biblia debe ser interpretada por la Biblia. ¿Vale? La interpretación nuestra puede ser una interpretación, pero no una doctrina.
Escúchenme y mírenme. Este sector sur últimamente me está trayendo... ¿Qué pasa? ¿No tienes algo? No, me falta una palabra. Bueno, no te preocupes, luego la apuntas. Ya está, ya. La Biblia debe ser interpretada por la Biblia. Todo lo demás son interpretaciones, conjeturas, ¿vale? A nivel personal, pero no doctrina. ¿Vale? Eso que se les quede claro de hoy para siempre, como los matrimonios. Seguimos, mira, mis hermanas. La conclusión a la que se debe llegar es que hay algo de verdad en ambas posiciones. El llevar cualquiera de los dos extremos significaría destruir el sentido de... Me acabo de perder yo mismo. ¿Dónde estamos, no? Estamos en el punto La ayuda debe ser interpretada por la Biblia en sentido. Hay dos lados en toda pregunta teológica. ¿Ahí estamos? Hay dos lados en toda pregunta teológica, ¿no? arriba de la Biblia, que se debe llegar. La conclusión a la que se debe llegar es la que es que hay algo de verdad en ambas Posiciones. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Más abajo estamos, un poquito más abajo. El llevar cualquiera de los dos extremos significaría destruir el sentido de certeza y seguridad del creyente. Eso es. Certeza y seguridad. Llevar a los extremos, a los dos extremos, no uno, a los dos. ¿Cuáles son los dos extremos? Porque yo sé que hay gente que está diciendo, ¿cuáles son los dos extremos, pastor? Bueno, los dos extremos es que hay gente que piensa que la salvación se pierde porque le has dicho a una persona que se está en el semáforo, te ha pitado y le has dicho mala sombra, y dice, ya estoy condenado, estoy en el infierno. ¿Vale? O que si no hago algo estoy en el infierno, que me mantengo porque yo soy muy bueno. ¿Vale? O todo lo contrario, yo soy un elegido y yo no me voy a condenar, porque Dios me ha elegido y mi vida fructifica y ilumina al mundo que yo soy salvo y soy un elegido. También esos extremos. Por lo tanto, esos dos extremos no sirven. ¿Vale? Seguimos, Milady, por favor, perdona. Certeza y seguridad del creyente o... Dios, ¿qué me pasa a mí hoy? Certeza y seguridad, hay certeza y seguridad, lo que acabo de decir. Certeza y seguridad del creyente. O consolar al apóstata y su apostasía. Madre mía, cómo estoy yo. Digo esto, escúchenme. Miren, cuando nosotros vamos a los extremos, vale, hacemos un flaco favor a la gente que no tiene un buen conocimiento, ¿vale? Un muy flaco favor. Le voy a explicar por qué. Porque se piensan a un extremo de que Dios es tan misericordioso, tan misericordioso, tan misericordioso, tan misericordioso, tan misericordioso, que no pasa nada lo que hagas. ¿Sabes? No pasa nada. Dios es amor. ¿Vale? Y luego está el otro extremo, que como yo no he elegido salvo, yo no he sido elegido salvo, ya Dios me da la oportunidad para ser salvo. Porque como Dios tiene un plan, haga lo que haga, sé que Dios tiene un plan, me ha elegido, pero hoy he hecho este pecado, mañana he hecho este pecado, mañana he hecho este pecado, pero no importa, no importa, porque como yo soy elegido, ya Dios me salvará. Así que hace un flaco favor los dos extremos a alguien que no entiende bien qué es el Evangelio. ¿Vale? Seguimos. Hay dos lados en toda pregunta teológica, porque toda doctrina tiene que ver con... ¿Con qué tiene que ver toda doctrina? ¿Con qué tiene que ver toda doctrina? Esto es importante que se lo apunte. Hay dos lados en toda doctrina. Uno es Dios y otro es el hombre. Si no, no es una doctrina. ¿Vale? Una tiene que ver con Dios y la otra tiene que ver con el hombre. Seguimos, mirad, mi hermano. La salvación y toda bendición espiritual vienen de Dios, pero el hombre tiene una parte en toda transacción, operación espiritual. Si Dios hubiera hecho al hombre un Santo, robot santo. Un santurrón. Autónoma.
Si Dios hubiese hecho un autómata al hombre, autómata, ¿qué significa autómata? ¿Qué significa autómata? Autómata significa de que no tiene capacidad de libertad para decidir, que hace todo lo que Dios. Un robot. Autómata. Que no tiene libertad. Autómata. Vale, que no tiene capacidad de acción, no tiene capacidad de decisión, no tiene capacidad de libertad, no, es autómata. Hay alguien por detrás que le dice para la derecha, para la izquierda, como si fuera una marioneta. Eso es el ejemplo de un autómata. Una marioneta, levanta la mano, levanta, pero como suelta la marioneta, pues no, el hombre no ha sido creado así. ¿Vale? Sí. Seguimos. Autómata, sí. Está peor que nosotros. No, es que yo bondita yo también que te da mañana. Para que vean de que no es fácil a veces. Sin o Si te encuentro, estoy perdido. ¿Eh? Autómata. sí. Si Dios hubiera hecho al hombre un autómata, la salvación y toda bendición espiritual. A ver, ¿qué sería la salvación espiritual? Venga. La salvación y toda bendición espiritual viene de Dios, claro. Pero el hombre Si Dios hubiese hecho al hombre autónoma sin voluntad o decisión, ¿no? o mente propia, O mente propia. porque nosotros pensamos, decidimos, O mente propia. sin voluntad o mente propia, no sería como. Así. Pero lo es. A ver. Seguimos, Miladis, por favor, que estoy hoy como un tomate. Por esta razón, en todo asunto teológico está el lado de Dios y el del hombre. Esto nos ayuda a entender por qué es posible hacer dos listas. Parecen contradecirse la una a la otra, pero en realidad no lo hacen. Una tiene que ver con lo que Dios Quiere. Con lo que Dios ¿qué? Tiene. Promete hacer. Vamos a ver dos listas, ¿vale? Dos listas. Y van a parecer que una está a un lado opuesto y otra a otro. Pero no es así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver de que las dos se complementan. ¿Vale? Seguimos. La otra tiene que ver con lo que el hombre quiere, ¿no? Puede. Venga, ¿qué tiene que? Tiene que Debe hacer. Con lo que el hombre debe hacer. En realidad no se contradicen, sino que se complementan la una a la otra. Amén. Ahora vamos a dar la palabra. Vamos a dar la Biblia. Vamos a ir a la Escritura. ¿Habéis visto que pone ahí el balance de las Escrituras? ¿Qué hace cuando alguien se balancea? ¿Sabes lo que es balancear? Equilibrarte. Vamos a ir ahora ni a un extremo ni al otro. Vamos a ir así. ¿Vale? Bueno. ¿Tienen los textos ahí o no los tienen? Sí. No me acuerdo ya. Juan 10, 28. Sí. Juan 10, 28. Vale. Vamos a leer. Note estas benditas promesas del poder preservador de Dios. Escúchenme. Vamos a ver las promesas de un Dios preservador. ¿Qué es un Dios preservador? En teoría, si nosotros no fuéramos al lado, escúchenme, de la elección incondicional niño, ¿vale? Veríamos, escúchenme, veríamos con estos textos cómo los apuntaríamos aquí en este lado, ¿vale? Vamos a leer.
estas benditas promesas del poder preservador de Dios. Juan 10, versículo 28 al 30. Y yo les doy vida eterna. Escúchenme, y yo les doy vida eterna. Aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Qué nos da Dios? Vida eterna. Vida eterna. Vale. Dios nos da vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Sin muerte. No morir. Ah, eso es vida eterna. Entonces los inconversos tienen lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos vida eterna, que es no morir nunca, los inconversos van a tener vida eterna, porque en el infierno no van a morir nunca. ¿Verdad? Por lo tanto, aquí falla algo. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quien tenga dudas que pregunte, porque hermano, la salvación tenemos que saberla como sabemos el abecedario. A, B, C, D, E, F, G. No me sirve de que ustedes se queden con una duda y no me pregunten. Ustedes tienen que preguntar. Y tienen que aclarar esa duda. Porque luego, cuando vamos a exponerla a alguien, tenemos ese problema. Vida eterna, hermano, no es no morir. Cristo es lo que te da Dios. Por eso dijo Cristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A Juan en la isla de Patmos se presenta y le dice a Juan: yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy principio, yo soy el fin. En Colosenses capítulo 1 versículo 16, en el contexto de Cristo, habla y dice: porque todas las cosas proceden de Él, por Él y para Él. Por lo tanto, ¿qué entendemos? Que Cristo es la vida eterna. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que entender que la vida eterna no es no morir. Tener vida eterna es tener a Cristo en nuestra vida. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Yo y el Padre, uno somos. Punto para los calvinistas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Madre mía, hoy me va a tocar balancear. Vamos a ir despacio, yo no tengo prisa, ¿vale? Llevamos 58, 60 folios, no llevo prisa, ¿sabes? Por dar 3 o 4 clases más. Pero esto lo tengo que dejar bien claro. Aquí en este texto vemos de que Dios da vida eterna, de que no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de la mano del Padre ni de Cristo. Por lo tanto, punto para los calvinistas. Ya estamos en un lado. ¿Vale? Ahora, vamos a Romanos 8, 38 y 39. Dice así, escúchenme, mírenme, atiéndanme. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podríamos decir, venga, vale, punto para el calvinista. Nada nos pueda separar del amor de Dios que está en Cristo. Vale. ¿Y qué hemos dicho que era seguridad en Cristo? Confiar, el tener certeza, el tener fe. ¿En quién? Vale. Seguimos. Milady, por favor, léete ese párrafo. Estas gloriosas promesas no deben ser empequeñecidas, sino que deben ser entendidas en relación apropiada con pasajes tales como... Espérense. Estos versículos que hemos leído, Juan 10, Romanos 8,
no pueden ser tomadas a la ligera. Yo soy salvo ya. No hay nada más que hacer. Eso es quitarle sentido y valor a este texto. De verdad, créanselo, que solamente quedarse con lo que pensamos o nosotros interpretamos de estos textos, si nos quedamos solamente ahí, es darle poco valor a lo que estamos leyendo. Por lo tanto, hay que considerar mucho más textos, porque escuchen, la Biblia no es un texto, ni un capítulo, ni una carta, ni un cómputo de 4 evangelios. La Biblia son 66 libros y todo tiene un contexto que va unido uno con otro, ¿vale? Y tenemos que entenderlo. Ahora vamos a leer 2 versículos más. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienen ahí ustedes? Amén, sí. Vale, pues entonces leo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Este texto para quién es? ¿Para el inconverso o para el cristiano? Para el converso. Si el converso está muerto. Para el cristiano. No. Esto es para un cristiano. Es más, ¿sabes a quién está escribiendo Santiago? A los judíos cristianos. ¿Y sabes que en el Evangelio ya no hay judío ni gentil? Ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos somos uno. Por lo tanto, este texto está siendo enseñado a gente que es salva. Por eso dice que nosotros somos, ¿cómo dice? Atraídos. ¿Y qué más? Atraídos y seducidos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay algo que se llama concupiscencia. ¿Sí o sí? Sí. ¿Vale? Porque hermanos, perdónenme que les diga, pero yo con esta parte de aquí tengo algo que discrepo, ¿vale? Y dirás, pastor, ¿cuál es? Que yo no soy todavía como Cristo. Amén. Yo todavía arraigo en mí una naturaleza antigua, pecaminosa, que se deja muchas veces seducir por mi concupiscencia. Escuchen, nadie se bebe una botella de whisky dándole asco. Nadie se fuma un paquete de tabaco dándole asco. Nadie hace un pecado inmoral dándole asco. Porque dentro de nuestra naturaleza todavía hay una naturaleza que se revela, que se enemista con Dios. Y eso todavía no se ha quitado, porque no tenemos un cuerpo glorificado. ¿Vale? Por lo tanto, estamos viendo de que Dios no puede ser tentado, que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién es el que tienta? El diablo, el tentador. No, tu mismo cuerpo, tú ¿Y mismo. por qué el tentador va a tentar a gente inconversa? La misma carne. No tiene sentido. Es tu ¿Por qué mismo. el tentador va a tentar a gente inconversa? Que ya tiene. Si ya le pertenecen. Porque sabemos de que todo el mundo está influenciado bajo el dominio del maligno. Amén. Es más, dice, si no me equivoco, creo que es en Efesios, dice que nosotros tenemos una enemistad contra el mundo y nuestra fe vence al mundo. Amén. Y el sistema que está en el mundo, ¿quién lo controla? Satanás. Entonces, ¿quién es el que está
en conflicto con el mundo y con el diablo? La iglesia. La iglesia. Por lo tanto, ¿a quién va a tentar el tentador? Entonces, punto para el otro lado. Ahí va. Fíjense cómo termina. Escuchen. Dice, después que escúchenme, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, escuchen, ¿sabes cuándo una mujer, y perdónenme con todo el respeto que me merece y con las palabras más someras que puedo explicar, cuándo una mujer concibe? La mujer concibe no cuando trae a una luz un bebé. La mujer concibe cuando una célula femenina que produce solamente la mujer se une con una célula masculina y dentro de ella ha concebido. Ese es el momento de concepción. Ese es el momento de concebir. Se hace un test de la farmacia y dice positivo. Pero todavía no se trajo al mundo lo que tiene que ser. Amén. Porque hay un proceso interno, que te irá más adelante un niño o una niña. Y aquí la palabra dice, atentos, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz La muerte. La muerte. el pecado. Se presentó, ¿qué fue? Niña, no, fue pecado. Pecado. A otro le echaron la bola y dijeron, es un murciélago. Y da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué da luz? La paga es la muerte. Por lo tanto, este texto, ¿para quién es predicado? ¿Para el inconverso o para el creyente? Punto para el otro lado. Vamos al siguiente texto. Hebreos capítulo 6, versículo 4 y versículo 8. Escúchenme. Hemos dicho que la Biblia se interpreta con la Biblia. ¿Sí o no? Amén. Vale. La Biblia se interpreta con la Biblia. Miren, hay mucha gente que dicen que la exégesis, la forma de entender la Biblia, y se le llena la boca de eso. Y me hacen mucha gracia. Porque cogen un texto y se piensan que la exégesis es su interpretación. ¿Eso qué es la exégesis? El entendimiento, el comprendimiento de la Biblia, el sentido de la Biblia. Los teólogos de la Biblia. La teología es lo que la Biblia enseña y la exégesis es como tú la interpretas. Y hay gente que la interpreta y dice, no, hay que tener una buena exégesis de la palabra. Y hacen así, y dices tú, sí, esa exégesis es tu interpretación. Porque tener una buena exégesis de la palabra es, entiendan esto, el sentido más obvio de un texto es lo que quiere decir ese texto. Es así de sencillo. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a leer este versículo. Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Atento a esto. Porque es imposible que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Si yo corto aquí, ¿de quién están hablando? Voy a volver a decir algo. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿De quién están hablando? Los cristianos, obviamente. ¿De quién están hablando? Cristianos. Palabra de Dios, Espíritu Santo, don celestial, el don, la gracia, la salvación. ¿De quién está hablando? De cristianos, ¿no? Sí. Es obvio, no hay que interpretar nada. Es obvio, ¿verdad? Amén. Vale, seguimos.
Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿De quién está hablando y a quién está hablando? A los cristianos. Vale. ¿Y qué está diciendo? De que hay una consecuencia negativa, una consecuencia de condenación. ¿Por qué? Por la palabra recaer. Es más, se dice que para ellos no hay más sacrificio, para ellos no hay más posibilidad. Por lo tanto, si yo entiendo eso en ese texto, punto para el otro lado. Ahí va. Porque hemos dicho de que si hay estas dos posturas desde tantos años, es porque hay bases en los dos lugares. Pero no me puedo ir a un lugar en un extremo y al otro extremo. Tengo que balancearme en la palabra. Y la palabra se interpreta con la palabra. Y la palabra te va a dar luz para ello. ¿Vale? Seguimos, Milady, por favor. Una de las reglas básicas de la hermenéutica es que el significado obvio de un pasaje es probablemente el más cercano al verdadero significado. Apenas uno puede leer los versículos 4 y 5 de este pasaje, sin creer que estas expresiones describen a uno que ha experimentado la salvación. Mientras que este pasaje advierte del peligro de... ¿De qué advierte este pasaje? ¿Qué peligro advierte este pasaje? De ser quemado. Venga, a ver si lo interpretan. Escuchen, he quitado esa palabra para ver si ustedes van haciendo un ejercicio que siempre hacemos en los seminarios. Interactuar, mover interpretar conforme vamos leyendo, ¿vale? Porque si no, de verdad, miren, no hay tristeza más grande que me dé escuchar a alguien hablar del Evangelio y decir, Dios mío, ¿por dónde andas? Si no saben ni por dónde está. Pero que nos digan cómo funciona nuestra tele, la Smart TV, ¿verdad? O cómo funciona el móvil, claro, hermano. Con el móvil yo hago hasta hackeo y otras cosas. Y luego hablamos de la salvación, que es lo más importante que tenemos, y no sabemos ni por dónde. Parecemos unos ancianos, ¿sabes? En un cajero automático que tenemos que entrar dentro y decir, ¿me puede ayudar? Bueno, ¿de qué habla Hebreos capítulo 6? ¿De qué hablan estos versículos? El 4 y el 5, ¿se les leo el 4 y el 5? ¿O lo leen ustedes? De apostatar de Cristo, ¿no? Venga, ¿qué peligro tienen? Mientras que este pasaje advierte del peligro de Apostatar. alejarse de Cristo. Alejarse de Cristo. Hermana, mira, siga leyendo, por favor. No debe ser usado para enseñar que no hay esperanza para uno que se aparta del camino. Atento, balanceo. Yo puedo entender, escúchenme, que ese versículo 4 y 5 habla de un peligro real que está en alejarse de Cristo. Pero yo no puedo utilizar ese versículo para decir de que no hay oportunidad más, que no hay ninguna oportunidad, porque el versículo no enseña eso. El versículo enseña de que hay el qué, unas consecuencias, que esas consecuencias vienen por qué, alejarse de Cristo. Pero hermanos, si ustedes se dan cuenta, en los versículos siguientes dice, produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada y reciben bendición de Dios, pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada. Está próxima. Está próxima. No ha llegado todavía. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola en la cual el Señor está con los discípulos y hay una higuera que está en un viñedo y no da fruto? Amén. Y dicen, cortarla. Y dice Cristo, no, tranquilo, dejarla un tiempo más. Amén.
no sea que dé fruto. Déjalo un tiempo más. ¿Llegará el tiempo que si no da fruto la corten? Sí. Pero hasta que no llegue ese tiempo, nosotros no somos nadie para mandar al infierno sin posibilidad a alguien que se apartó de Cristo. ¿Os acuerdan del hijo pródigo? Otra parábola más. ¿Seguimos? ¿Os acuerdan de Pedro, que negó a Cristo? ¿Seguimos? ¿Entienden? ¿Seguimos? Mirad, mi hermana, por favor. Las escrituras hacen claro que si uno que es alejado de Cristo o ha rechazado a Cristo, se humillara y volviera a la fe en Cristo, encontrará perdón. ¿Qué dice la Escritura? Que si hay algo claro en las Escrituras es que si alguien se ha alejado de Cristo, ha rechazado a Cristo, si se humillare y volviera a la fe en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Perdón. Amén. Fiel y justo ser para si confesásemos nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 4, versículo 5. ¿Le tienen ustedes o no? Sí, amén. Pues hay que lo lean, que estoy cansado de chido. Mirad, dice, arranca. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros... ¿Qué dice ahí? Corazón malo de incredulidad para... ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí. ¿Lo tienen o no lo tienen? Amén. ¿Lo tienen ahí escrito o no lo tienen escrito? No. Pues cógese la Biblia, que no se lo voy a decir yo. Un momento. Una pregunta. Silvia, hermana, una pregunta. Moisés, ¿alguien que es salvo se puede apartar de Dios? Sí. Sí, pero Volverá. ¿Pero por qué? ¿Porque es autómata o porque él decida volver? ¿por qué decida volver? Porque yo pregunto, si puede haber la posibilidad de apartarse es porque voluntariamente decide apartarse. Entonces habrá la posibilidad de que voluntariamente regrese. También estará la posibilidad de que voluntariamente no regrese. Es obvio. Si yo digo de que puede haber la oportunidad de que alguien se aparte, y yo digo, puede haber la oportunidad de que ese hombre regrese, yo digo, amén. 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 Eso es lo que sea la Biblia. Pero yo no puedo decir de que si soy salvo y tengo la oportunidad de apartarme, fue Dios quien lo permitió. Porque es un plan para que yo sea salvo. Eso es una herejía. Eso es algo siempre salvo. Una gracia irresistible que predica, fíjate qué tontería, Moisés, que predica que hasta mi pecado, hasta por lo que yo me aparté, ya estaba en el plan de salvación de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es entrevesar las cosas? Sencillo y obvio. ¿La Biblia me enseña de que un hombre puede ser salvo? Sí. ¿Que tenga la certeza de salvación? Sí. ¿Que tenga la seguridad en Cristo? Sí. ¿Puede ser que se aparte? Sí. ¿Puede haber posibilidad de que regrese? Sí. ¿Puede haber posibilidad de que se arrepiente y sea perdonado de nuevo? Sí. Pero voluntariamente. Pero puede ser también de que no vuelva. Sí. Claro, voluntariamente. Claro. Vamos al texto, escúchenme. Eso es. Cójanse Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 19. Porque miren, hermanos, muchas veces cuando cogemos Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8 creo que es, cuando cogemos esto,
Aquí ellos, si lo interpretan de una manera... Sí, pero que esta es la de antes que ha dicho. 3:12. Escúchenme. ¿Me siguen o voy muy deprisa? No, va bien, va bien. Deja de ver, Raúl. Vamos a ver. Está volando. Está levitando. Cuando cojo Hebreos capítulo 6, versículo 4, y a los que le gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, para eso no hay posibilidad de salvación, porque no pisotearán más a la sangre de Cristo ni pondrán más a vituperio. Ese texto, los calvinistas dicen, no, fueron iluminados, vino la palabra, pero no pasó nada. Degustaron, porque estaban donde se predicaba, donde se movía, pero nunca fueron templo del Espíritu Santo. Porque no han elegido, ¿no? Y hacen una interpretación. Luego está el otro extremo. ¿Vale? No, para eso no hay salvación ninguna. Porque degustaron de la palabra, fueron templo del Espíritu Santo y como pecaron, para eso están en el infierno, están ya. Con Hitler. Tampoco es así. Porque, ¿qué hemos dicho? Está próximo. Por lo tanto, ni es un sitio, ni es otro, es equilibrado. Pero todo el mundo se pasa por alto este texto que les voy a leer ahora. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Escúchenme, ¿cómo empieza el texto? Mirad. ¿Cómo dice? ¿A quién está hablando? ¿Pero a quién está hablando? Bueno, si aquí el autor de Romanos está diciendo hermanos, es porque es algo, ¿no? Amén. Es obvio. Vale. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Por lo tanto, ¿puede haber en un hermano un peligro que le lleva a tener un corazón malo de incredulidad? Sí. Amén. Es obvio. No tengo que interpretar la palabra. Vuelvo a repetir. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí va. Que un cristiano se puede apartar. Y con un corazón malo de incredulidad. Para no apartarse, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaros los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy va. Es decir, que hay un peligro. Y alguien que es salvo se puede endurecer por el engaño de qué? Del pecado. Ahí va. Ya hemos visto otro peligro. Bueno, seguimos. Porque somos hechos participantes de Cristo. Por lo tanto, esa excusa, se apartó, nunca nació de nuevo, ya está rota. Ya no hay más que decir. Ya está rota. Ya está rota. Es que no hay que decir nada más. Moisés, suelta, dispara. Es que no han escogido. ¿Se dan cuenta lo que hace? Escúcheme, ¿se dan cuenta lo que hace de gozar las cosas despacito, con su tiempo? Porque el estudio de la palabra, hermano, no es una semana. Ni son 4 horas, ¿sabes? De escuchar 4 predicadores en Facebook o en YouTube. El estudio de la palabra es mucho más. Y para tener un debate, no se puede tener un debate en 15 minutos. Se tiene que traer un orden, ¿vale? Aquí, con este texto, ya estamos viendo todo lo que hemos visto que tiene un sentido tremendo. Ahora fíjate lo que dice, atentos. Vosotros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal, escúchenme, con tal que retengamos firme hasta el fin. Retener firmes hasta el fin. ¿Qué está hablando aquí la palabra? Que la salvación se tiene que retener. Si no tengo nada que ver en mi salvación, ¿para qué la voy a retener? Es fácil.
Si yo no tengo nada que ver en la salvación, ¿para qué voy a retener mi salvación? Para nada. Y dice más, retener firmes. Te dice algo que tienes que cuidar. Te dice la postura que tienes que tener firme y te dice el tiempo, hasta el fin. Y sigue diciendo, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es la confianza del principio que tenemos nosotros? ¿Cuál es la confianza que tenemos nosotros desde el principio de nuestra salvación? Que Cristo murió por nosotros. Amén. Que pagó nuestros pecados. Que murió en nuestro lugar. Que fue sepultado. Y que al tercer día Dios, con el poder del Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos. Y nosotros lo creemos en nuestros corazones y confesamos con nuestras bocas. Por lo tanto, todo el que hace eso es salvo. Amén. Esa es nuestra seguridad. Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Hace una pregunta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A quién se refiere? ¿No lo saben? Vamos a seguir leyendo. ¿Quiénes fueron los que habiéndole oído le provocaron? Los fariseos. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ejemplo. ¿Quién escuchó en el monte Sinaí hablar a Dios? ¿Quién escuchó? Moisés. Pero todo el pueblo escuchó a Dios. Y eran como torrentes de muchas aguas, se pamaron, se murieron de nieve. Y le dijeron, Moisés, que no hable con nosotros. Le hemos escuchado, que no hable con nosotros, que hable contigo. Y lo que tú nos digas, sabemos que viene de parte del Señor. ¿No fue así? Amén. ¿Sí o no? Amén. Vale, pues seguimos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que saliendo de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Por qué? Porque se desviaron. Porque eran de duro corazón, De duro corazón, ¿no? Se desviaron. de servir duro. Porque les dijo, fuera de una tierra donde fluye leche y miel, cuando estaban a entrar, dijeron, venga a entrar, tomadla. Y dijeron, no, que gigantes. No, que es peligro. No, mandemos espías. Y Moisés va a consultar con el Señor y dice, Señor, mandadlo vosotros. Yo no tengo necesidad de mandarlo. Sois vosotros. ¿Y qué pasó? Que fueron 12, vinieron 12, 10 trajeron 0,4 Madrid-Barcelona. Todo el mundo desanimado. Y dos diciendo, entramos, comemos con papá. Pues por su incredulidad tuvieron 40 años en el desierto. Por su incredulidad. Y Dios enojado con ellos. ¿Vale? Y no entraron esos que estuvieron ahí. Dice la Biblia. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que, hermanos, cuando alguien se va apartando del Señor es porque hay muchos agentes que pueden hacer que no retengamos lo que hemos recibido, que no estemos firmes en como tenemos que estar y que no perseveremos hasta el final. El mundo, las tentaciones del diablo, nuestra vieja naturaleza, nuestra incredulidad. ¿Se dan cuenta? Justo por este lado. Santiago 5, versículo 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ¿de qué dice? De la verdad. Vamos a ver. Santiago 5, versículo 19 al 20. ¿Cómo empieza el texto? Cogerlo, por favor, cojan la Biblia. Hermanos, ¿Cómo dice?
extraviado de la verdad y alguno le da volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará la muerte un alma y cubrirá multitud de pecadores. Bueno, voy a volver a leer el texto. Obviamente, sencillamente, hermanos, Amén. si alguno de entre vosotros, si se refiere a los hermanos y se refiere a alguno de entre ellos, ¿a quién está hablando? A los hermanos de la iglesia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Qué es extraviarse de la verdad? ¿Qué es extraviarse? Perderse. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, porque siempre está la posibilidad de la gracia. Si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Por lo tanto, la pregunta es, ¿ese alma que está en peligro de muerte es cristiano o no era cristiano? Cristiano. Sí. Claro, si es entre vosotros. Lo está diciendo al principio, ¿no? Claro que la salvación Entre vosotros. Es sencillo, es obvio el sentido, ¿vale? Y dice, y cubrirá multitud de pecados. Obvio. Hermana Miradi, por favor, si puedes seguir, o cualquiera, o hermana Sara, tú mismo, si quieres seguir. Sí. Permítanme recordarles que este pasaje fue escrito a cristianos. Decir que eran judíos es aparte, porque en Cristo no hay ni judío ni griego. Esto habla de un cristiano que peca, pero si uno le hace volver de su pecado, él salvará de muerte un alma. Es posible entonces que es el alma la que muere y no solamente el cuerpo. Note también en 1 de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado, ¿Qué más? ¿Qué dices? que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Miren, para que vean de que estos textos hablan a hermanos, en Santiago 1.2, en Santiago 1.2, en Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por lo menos la epístola de Santiago está llena de textos que habla a los hermanos, a la iglesia, ¿vale? A gente que salva, ¿vale? Pastor, los pecados de muerte, ¿qué son? Pecados que te condenan. Pero los capitales son... Vamos, por ejemplo, vamos a ver. ¿Quién no entra en el reino de los cielos? Les voy a decir así, claro. Ningún idólatra, pecado de muerte. Ningún adúltero, pecado de muerte. Ningún fornicario, pecado de muerte. Ningún avaro, pecado de muerte. Tan sencillo como eso. Ningún asesino entra en el reino de los cielos. Dice ningún homicida. ¿Vale? ¿Está claro eso? Sí, Vale. Son y cuarto, ¿qué hacemos? Ahí. Pues cabe la hoja, ¿no? Bueno, venga. Pues venga, seguimos. Se le dice al cristiano claramente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Pero la Escritura se apresura a añadir, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un momento. Aquí dice, Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Así que nosotros tenemos que hacer algo en nuestra salvación, que es ocuparnos de ella. Amén. ¿Y de qué conducta? ¿Con qué conducta? ¿Con qué actitud? Con temor y con temblor. Vale, punto aquí. ¿Vale? Pero ahora vamos a leer el otro texto. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Dios no produce, yo no puedo hacer. Punto aquí. Así es. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale.
¿Les ha quedado claro esto? Vale. Sigo. Ahora les explico por qué les digo eso. Siga, por favor. Dios puso dos grandes principios en estos versículos y la Biblia dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Lo ves? Es que, hermano, esto no se puede desligar de esto. Esto no se puede desligar de esto. Esto no se puede desligar de esto. Y la gente coge o un lado o otro lado. Y no es así. Va todo junto. ¿Entienden? Amén. Seguimos, mirad, por favor. La Biblia presenta y refuerza ambas verdades y nunca baja al todo en énfasis de uno por miedo a chocar con el otro. En esta exacta conexión, Alexander McLaren dice, la cuerda corta de mi plomo no llega al fondo del sin fondo. Y yo no profeso ni entender a Dios, ni entender al hombre, ambos de los cuales debería querer hacer antes de entender el misterio de su acción conjunta. les explico esto. McLaren dice, es una frase que no le he puesto porque, aunque parece muy interesante, no le dice, la cuerda con mi plomo, cuando pesco, dice, no puedo pensar de que va a alcanzar el fondo que no tiene fondo. Es lógico, vamos a ver, si yo tengo una caña de pescar y no hay fondo, ¿cómo yo quiero alcanzar el fondo si no hay fondo? ¿Vale? El hombre y Dios es igual. Aparentemente no tienen fondo. El hombre jamás te dejará de sorprender. Escuchen, el trabajo más difícil que hay, y no es porque yo esté en la postura de pastor, es trabajar con personas. Nunca, escúchenme, llevo 11 años trabajando con personas y cada vez me asombran más. Porque es que somos personas razonables, libres, que de repente ves a alguien tan bien y de repente o al contrario, o ves a alguien que nadie da un duro por nada por él y de repente le ves en la primera fila y a los 2 años predicando. Es algo que solamente Dios. Y conocer la profundidad de Dios es muy difícil, pero sí, hermanos, quiero decirles que para entender esto tenemos que entender en la palabra quién es Dios y quién es el hombre. Porque ustedes saben de que está la doctrina de Dios y la doctrina del hombre. La doctrina del hombre está la doctrina de la antropología, la jamartía, en la doctrina de Dios está la santidad, la misericordia, la eternidad. Si no entendemos eso, ¿cómo vas a coger el contexto y unir? ¿Qué, hermano? Estudiar la Biblia, miren, Marcos Feliciano me dijo un día, Cerando, Marcos Feliciano es un predicador de Brasil tremendo, un diputado de derechos humanos. Bueno, pues coincidimos en un evento y estuvimos juntos. Se ha leído la Biblia 34 veces. Escuchen, 34 veces para mi vergüenza. Cuando yo me la he leído 2 veces... ¿Y sabe lo que me dijo? Le preguntó mi hermano que estaba conmigo. Hermano, ¿cómo es posible que te hayas leído 34 veces la Biblia? Te la sabrás de memoria. ¿Y sabe lo que nos dijo? Nos dijo, hermano, es que he aprendido algo cada vez que leo un texto de la Biblia. Y le digo, hermano, mire, ¿qué? Y dice, que cada vez que lo vuelvo a leer, Dios me lleva a profundidades que desconozco. Amén. ¿Verdad? Hay gente que nos leemos un texto y ya nos creemos total dueños de la verdad. Y todos los demás no tienen idea. Ese es el necio. Que pensando creerlo todo, se hicieron necios. Sin embargo, la persona que ha entendido que Dios es inmenso y que el hombre nunca vas a conocerlo al 100%, ¿entiendes? De que tienes que entender quién es Dios aquí y quién es el hombre aquí para poder tener una idea y entender bien la palabra. ¿Ahora han entendido la frase? Amén. Seguimos, mirad, por favor. Aquí tenemos la presentación de ambas de estas líneas de verdad. Lo que Dios dice, Él... Para. Y lo que Él dice, nosotros debemos hacer. Lo que Él dice, hará.
Y lo que Él dice nosotros debemos hacerlo. ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su santa y buena voluntad. ¿Han visto? Dos fondos, dos textos diferentes, que si los dices conjuntamente dices tú, hoy va. ¿Qué dice el Señor? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ocuparme. Con temor y temblor. Y lo que Él dice lo hará. Para yo ocuparme, Dios va a producir en mí el querer como lo hacer. Por lo tanto, mi certeza es que yo me tengo que ocupar de mi salvación, porque Dios ha dicho que Él va a poner en mí el querer como lo hacer y yo ocuparme. Amén. Dios dice, yo hago. Amén. Dios es una parte, yo tengo que hacer la otra. ¿Lo ven? ¿Qué queda para terminar el folio? Un poco menos, mira. Venga, va. Ciertamente no es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos se pierda. No sé, vosotros sabréis. A ver, ¿qué pensáis ahí? ¿Qué peda? Pues estoy diciendo. La voluntad de Dios que ninguno de sus hijos se pierda. También se nos asegura que Él es capaz de guardarlos de la Muerte. Muerte. Condenación. Vamos a ver, ¿qué es lo que te puede hacer alejarte de Dios? La caída, ¿no? Caída. Por lo tanto, ciertamente no es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos se pierda. También se nos asegura que Él es capaz de guardarnos de la caída. Pero estas cosas no son automáticas. Dios no salva a un hombre en contra de su voluntad. Estas cosas no son automáticas. Venga, querubín perfecto, ya está. Venga, ahora. Venga, te hago, venga, estás tuneada. Querubín perfecto, ya no vas a caer más en la vida, no vas a pegar, eres una fenómeno. Pues bueno, quiero decirles de que hay uno que fue creado en perfección. Y ese sí era un querubín. Luzbel. Dice que se hizo fiesta en el cielo. Y nació la Magdalena. Seguimos. Contra de su voluntad, ¿no? A ver. Estas cosas no son automáticas, pero Dios no salva a un hombre en contra de su voluntad. Si un hombre no se le da la posibilidad de escuchar el mensaje, si un hombre no se le da la oportunidad de poder decidir, Dios no lo va a salvar. Porque tiene que haber una elección. ¿Acepto o no acepto? Seguimos. Ni tampoco lo mantiene en contra de su voluntad. Y tampoco mantiene a nadie en la salvación en contra de su voluntad. Si alguien se quiere marchar, si alguien quiere renegar, si alguien quiere apostatar, si alguien quiere practicar el pecado y lo hace voluntariamente, ¿usted ha visto a alguien que quiera pecar en algún pecado y le ha dicho ¡no! No peques. No. Seguimos. Tanto la fe Bien. y él, ahí voy. Bien. ¿Ahí? ¿Repite? Tanto la fe y el arrepentimiento son necesarios para la salvación, como también lo son para la Condenación. como también lo son para la Certeza. continuación. Es decir, que para la salvación es imprescindible, como hemos dicho, la fe y el arrepentimiento, pero para la continuación de ella también. como también lo son para la continuación de esa salvación en la vida del cristiano. La condición escritural para la salvación es creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. El que cree en Él, No es condenado. el que cree en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. 5 textos de que hay que creer, ¿vale? Es importante notar que la palabra eterna en estos dos últimos versículos no es utilizada como adverbio, sino como adjetivo. Es la... Venga, esta frase es importante. Voy a volver a decirlo, escúchenme. Es importante notar que la palabra eterna sale en todos los textos. Miren. Sale en Juan capítulo 3. Vida eterna. En Juan capítulo 3, 18. También sale vida eterna. No, en el 3.18 no sale, fíjate. En Juan 5.24 también sale vida eterna. Y en Juan 6.47 también sale la palabra eterna. Así que la palabra eterna en estos textos no se utiliza como adverbio, se utiliza como adjetivo. ¿Y qué es adverbio? Eso pregunto yo. Es la vida la que es eterna. Es la vida la que es eterna. No la posición de ella. Vamos a ver, vuelvo a repetir. La vida es eterna, no la posición que nosotros tenemos en ella. La palabra cree en estos versículos y en otros pasajes está en tiempo presente y significa creer y continuar creyendo. En esos textos que hemos leído, la palabra creer, ¿vale? Se habla siempre en presente. El que cree, el que cree, el que cree, ¿vale? Bueno. Así que en estos versículos de tiempo presente significa creer y continuar creyendo. Es tiempo presente o progresivo e implica no solo un acto inicial de fe, sino una actitud mantenida. Seguir creyendo. Seguir creyendo. ¿Han entendido esto? Vale. Pero yo no entiendo lo que es adverbio. ¿Qué es adverbio? Vamos a ver. Cuando aquí dice, tú vete a la adverbio. El adjetivo es que describe a alguien, ¿vale? La vida eterna, describe. ¿Qué es eterna? La vida. La vida es eterna. Tiene vida eterna. Es la vida eterna. No es mi posición que es eterna, por estar en la vida o por recibir vida. Mi posición no es eterna, porque depende de que yo quiera perseverar hasta el fin, agarrarme a Cristo hasta el fin, creer en Cristo hasta el fin. Por lo tanto, ¿qué es eterna? La vida, no la posición del cristiano. Pero mientras que yo esté en él la vida, mientras que yo esté en Cristo, yo tengo vida eterna. Porque es lo que recibo. El que es nacido de nuevo tiene vida eterna. Eso dice Primera de Juan, creo que es. El que es nacido de Dios tiene vida eterna. No posición eterna. Tiene vida eterna. Y la vida eterna que hemos dicho, que no es el no morir. Porque entonces los incrédulos tienen lo mismo que nosotros. Porque están en el infierno y no morirán. Serán eternos, su padecimiento. Entonces, ¿quién es la vida eterna? ¿Quién es la vida? Cristo. Y tenemos una promesa que disfrutaremos en la plenitud de la eternidad, de la persona de Cristo, bajo la plenitud de nuestro espíritu, la eternidad con Cristo. ¿Vale? Amén. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Vale, ¿seguro? ¿Hemos terminado el folio ya o no? Amén. Pues entonces nos quedamos aquí. Corta, corta. No,
Vale. ¿Alguna duda? Venga, ¿Nada? Qué bueno soy. ¿No tenéis ninguna duda? ¿No tenéis ninguna pregunta? Explicas muy bien, pastor. No, no está bien explicado. Si alguna duda, alguna pregunta, algo en el aire, Que lo suelte. os por declaro favor, si no me caen para siempre.